Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Recuerda que Cuenca es tu ciudad y con Etapa la cuidamos. Buenas noches, bienvenidos todos, aunque como es evidente estamos de día. Hoy grabé el programa porque la familia quiere ir al Teatro Negro de Praga y haré lo mismo la próxima semana porque yo quiero ir al concierto de Joan Manuel Serrat en Quito. Entonces, con la debida explicación, sin embargo el tema es absolutamente actual. Nuestra invitada felizmente vino hoy día a Guayaquil, ya les contará de las becas técnicas que han entregado, pero vamos a hablar en los próximos 60 minutos de temas que interesan a estudiantes universitarios, a otros que aspiran a entrar a las universidades, a académicos en la universidad, a la academia en general, y a ustedes en sus casas, a padres de familia, porque dicen que hay 43.372 cupos libres para ingresar a las universidades públicas. Y la queja de falta de cupos sigue. Andrea Montalvo, nuestra invitada, la secretaria del CENESID con rango de ministro, asegura que tiene dos fórmulas para aumentar los cupos. Las exploraremos en los próximos 60 minutos. Pero más que eso, las quejas ahora son porque quienes reúnen las calificaciones no logran el ingreso. Bienvenidos entonces a un tema crucial, que es el de la educación superior, que vamos a empezar a desenmarañar. Nada más, pero empezar ahora. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Educación superior, universidades, cupos, con especial énfasis en algunos de los temas que mencioné en la introducción, es lo que vamos a tratar ahora. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube en Vera a su manera. Estamos en las dos mayores cableras del país que nos aportan 900,000 suscriptores. Entre ambas, desde luego, no todos están en este canal en un rato, pero que aproximadamente suman 10%. Es decir, más o menos 90,000 hogares se multiplican mínimo por 2 personas frente a cada televisor, 180,000 solo por ese segmento nos siguen. Gracias. Extreme TV Cable, que es Vito TVO, canal 15 o 709 en alta definición. En DirecTV 194, por ahí emite Manavisión, señal abierta solo Manaví, canal 9. Y en audio, Radio Centro 101.3 FM, en imágenes también por sus redes digitales. Toda la semana no nos ha podido acompañar María Elisa Padilla y será todo el mes, porque están copados los alojamientos, los Airbnbs y los departamentos y cualquier rincón que tenga baño en esta ciudad por la Copa Libertadores de su final, que es la próxima semana. Entonces, quienes extrañan a María Elisa por segunda vez, ya tienen la explicación. En cambio, María Clara Triviño Martínez ha tenido la gentileza de suplirla y acompañarnos con una prolongación y horario inusual. Gracias, María Clara, como siempre, y bienvenida. Un gusto, Carlos. Buenos días. Buenas noches a la hora que se emite el programa para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Hoy abordaremos un tema de singular interés, especialmente para la educación superior. Estamos hablando de las instituciones como universidades, pero sobre todo la importancia para los jóvenes que desean ingresar a ella o también para los que desean egresar de ella. Por esto es importante empezar recordando con la promesa que hizo el presidente de la República cuando aún era candidato.
que las universidades se administren de manera autónoma, ellos, sin tanta interferencia del gobierno. Establezcan extensiones universitarias en distintas ciudades del Ecuador y puedan ampliar carreras universitarias, las que ellos decidan, acorde con requerimientos de la sociedad civil, y ampliar también la educación online para permitir el acceso de mayores jóvenes ecuatorianos a la educación universitaria. De eso vamos a empezar conversando con Andrea Montalvo, quien es la secretaria del CENESID, como dije, con rango de ministro, casada, 3 hijos, tiene una maestría en políticas públicas, una maestría en educación con especialidad en asesoramiento de educación familiar, la primera en Chile, la segunda en España, licenciada en psicología laboral de la Universidad San Francisco de Quito. Un comentario inicial sobre este planteamiento del presidente. ¿Cuánto se ha hecho hasta ahora en esa línea? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchísimo. Yo trabajé 14 años en universidades de este país y soy testigo de que esa hiperregulación que se daba, de esa descoordinación entre el Consejo de Educación Superior, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad, justamente producía que no haya una diversificación de la oferta. Hace un tiempo presentamos una carrera online en la universidad donde yo trabajaba. Nos tomó un año su revisión en el Consejo de Educación Superior, hasta que al finalizar llamaron a decir que si no era presencial no se la aprobaban. La universidad donde usted trabajaba en los 2 hemisferios. En los hemisferios, Y exactamente. un año para que la autoridad dé vía libre a una cosa así y termine contestando lo que no se le pidió. Exactamente. Y posteriormente un Consejo de Aseguramiento de la Calidad que lo que hacía era validar con otros criterios que no estaban sobre la norma en la misma carrera. ¿Qué han hecho ustedes para derrumbar esas estupideces burocráticas? Bueno, lo primero es trabajar de manera articulada, permanente, con ambos consejos de la mano, y en ese sentido ya tenemos la reforma del reglamento de régimen académico que se aprobó en el mes de julio, donde se flexibiliza el proceso, donde se lo hace mucho más ágil y donde se considera y se permite, entre comillas, cuando no debería ser así, a la Universidad Ecuatoriana estar en una talla mundial, tener flexibilidad en oferta, modalidades de estudio, no limitar la cancha y especificar qué carreras sí, qué carreras no se pueden ofertar en este país. La semana pasada también se aprobó el reglamento de creación de sedes y extensiones, un reglamento que previamente era totalmente confuso, sin siquiera tener un plazo para aprobar sedes y extensiones de las universidades. Y lo que tenía como consecuencia que no se aprueben, que pasen siquiera 1 año o 2 años. Ahora se establece un plazo de 40 días. ¿Ese proceso está culminado o requiere todavía ajustes y ampliaciones? El reglamento ya está publicado, ambos reglamentos que te he comentado ya están publicados, y sin duda seguiremos trabajando en la normativa secundaria, como reglamento de aranceles, como el reglamento para registro de títulos, un proceso que era totalmente engorroso. Va a salir, esperemos que en 2 semanas, y el nuevo reglamento. Estamos trabajando de todas maneras, hemos conseguido una gran meta, que es pasar de 6 meses para el registro de un título a 40 días. Y esto yo lo digo de verdad, quizás de manera personal. Yo recibo un sistema de educación superior totalmente politizado, totalmente hiperregulado, donde se podían mover, gracias a esa hiperregulación, muchas fuerzas por atrás. Ok. Antes de ir a lo concreto, una última acotación. Como si nada, dijo usted al paso, que las condiciones anteriores eran las que impedían a la Universidad Ecuatoriana tener talla mundial. ¿Qué hizo que, sin embargo, en medio de esa visión tan sesgada, otras universidades tuvieran talla mundial? SPOL, UES, San Francisco, Católica de Guayaquil, para solo citar las más notables, que tampoco son muchas. ¿Qué hizo? Bueno, ser perseverante, tener una planta docente y tener un grupo de personal administrativo que estaba permanentemente luchando, como en una batalla, digo yo, por conseguir esas grandes metas. Ya un poco orientado a la autogestión,
a buscar también mecanismos de evaluación internacional, que lo que les permitió crecer significativamente. Ahora estamos justamente trabajando para que si una carrera, una universidad ya recibe una acreditación internacional, la validemos en este país y la reconozcamos y no tenga que pasar por un nuevo proceso. Bueno, ya ven ustedes en lo general cuán bien se han comenzado, cuán poco se sabe. Y para que eso dure, hay una clave. Más que la excelencia, más que la experiencia, más que la talla de funcionarios como ellas, se llama continuidad. Puede venir un genio ahí 6 meses, un premio Nobel un mes, otro quedarse 2 años. Si el proceso no tiene continuidad, lo avanzado no sirve. Vamos a lo coyuntural, María Clara. En efecto, ahora revisaremos en un reportaje de Teleamazonas cuáles son precisamente esos problemas coyunturales que se encuentran en esta circunstancia, que otra vez ha puesto al CENESID en el ojo del huracán. Es decir, que quienes tienen el puntaje adecuado, a pesar de ello, no logran su ingreso. Estudiantes y padres de familia reclamaron en los exteriores de la CENESID la mañana de este martes para que se les asigne un cupo en una universidad pública. Aseguran tener más de 900 puntos en el examen Transformar. Mi sobrino aplicó para medicina en la Universidad Central, en la Universidad de Ambato y en la SPOIS de Chimborazo. Él sacó 985 puntos y no tiene asignación ningún cupo. Yo pertenezco y con 975 a medicina. Y ojo que no fui exigente, no pedí quedarme en Quito. Y aún así no recibí cupo en ninguna universidad. Me saqué el puntaje de 1000 puntos. Pero lo que pasa es que ahorita entré acá a la CENESID a ver qué solución me dan y me dicen que ellos no tienen nada que ver. Incluso señalan que hay casos de personas con menor puntaje que ya cuentan con un cupo. Por ello exigen que se anule este proceso. Porque hay notas menores, hasta de 810 puntos les asignan medicina a la Universidad Central. Obtuvieron puntajes de 819 a medicina. ¿Cómo es eso posible? Respóndales, ¿cómo es eso posible? Bueno, desde la misma Constitución, la Ley Orgánica de Educación Superior prevé que la política pública y la garantía de la educación, por ejemplo, en este caso de la educación superior, se debe priorizar y se deben aplicar políticas de acción afirmativa. Esto se ha hecho ya en años anteriores, sin embargo, seguimos puliendo la política y seguimos puliendo el cumplimiento de esta normativa. La gente no está muy familiarizada, inclusive los propios estudiantes, con lo que es acción afirmativa. Explíqueles. Acción afirmativa es promover políticas y determinadas acciones como tal que haga que personas que no podían acceder a un servicio o a un derecho como tal, pues lo vayan haciendo en orden de prioridad de sus necesidades. Pero no son personas cualquiera, son personas con algún tipo de hándicap o desventaja. Exactamente. ¿Como cuáles, por ejemplo? El principal componente es la vulnerabilidad económica, personas en extrema pobreza. Ese es el primer criterio que debemos considerar. Alguien en extrema pobreza que se saque 810 puede prevalecer sobre el de 985. Exactamente. ¿Qué otras condiciones deben darse o solamente es esa la condición? ¿Hay otras? Sí, las condiciones de vulnerabilidad, en primer lugar, como lo menciono, establecen la extrema pobreza, pero también la continuidad de los estudios de bachilleres. Esto es importantísimo porque al momento que un joven que recién se gradúa no obtiene un acceso a la educación superior, empieza su descontento y busca otras alternativas que no queremos. Okay. ¿Y otro elemento? Otro elemento que está en segundo lugar es la atención a pueblos a grupos tradicionalmente excluidos, como son los pueblos y nacionalidades. Aquí no solamente son pueblos y nacionalidades indígenas, son personas afroecuatorianas, son montubios. En este periodo, la verdad, y como yo se los dije a los jóvenes, en este periodo tenemos que también y siempre tener una visión ciudadana. ¿Los LGTBI también están dentro de esas exclusiones que motivan preferencias vía acción afirmativa? Género no se considera en la LOES como una vulnerabilidad. Ahora, no son tantos como para que se hayan producido tantos casos. Es decir, la población en esas circunstancias
No me refiero al número total en el Ecuador, que fácilmente pueden ser 1,5 millones, 2 millones de personas, sino la población que ha sido excluida, que requiere acción afirmativa y que califica para esto y fue a los exámenes y obtuvo una nota cercana a la superior, pero inferior a otras, no es tanta. ¿Por qué tanto reclamo y tantos casos que en cambio generan exclusión con los que tienen mejores notas? Bueno, porque aquí hay un tema que se ha venido dando por muchos años en este país y quizás también a nivel mundial, y es la concentración de la demanda en la carrera de medicina. Ajá. Aquí el 90% de los jóvenes que estuvieron afuera de Cenecitas, a quienes se les atendió, postularon por un cupo en medicina en la Universidad Central. Y lo que a mí más me apena es que por cada cupo que existe en medicina, existen 18 personas que están atrás del mismo. Yo he venido pensando junto con el equipo, ¿qué hacer? Yo preguntaba hace un rato, ¿será que nos faltan médicos en este país? No, les falta a ustedes difusión de otras alternativas y un poco de reconceptualización de lo que es esa carrera, porque muchos la quieren sin tener la vocación y la formación, por presión familiar, por estatus social, por falta de opciones. Eso también debería ser un tema de orientación de ustedes. Exactamente, y por eso lo reconoce. Qué bueno. Sí. Ya. Porque lo que se debió haber hecho hace mucho tiempo, que lo vamos a hacer el próximo periodo académico, es que el test y el proceso de admisión no se maneje desde una institución, sino que los jóvenes tengan la disponibilidad de acceder y llegar a la universidad y hacer un proceso de ingreso. Estoy buscando un dato que no encuentro. Usted lo debe recordar antes de que yo lo encuentre. Solo un tema. Sí. Y la universidad poder promocionar sus carreras. El gobierno no puede promocionar la oferta a nivel nacional y promocionar distintas carreras. Eso sí lo hace la universidad privada, pero si la universidad pública recibe tan solo un listado de estudiantes, difícilmente va a tener la intención o la necesidad de promocionar las distintas Ustedes carreras. Divulgaron los cupos que habían para 3 o 4 carreras universitarias por las cuales muy poca gente optaba y me parecían súper interesantes. ¿Tiene a la mano cuáles eran esos 3 o 4? Sí, existen aquí carreras muy importantes y que benefician al desarrollo de nuestro país, como son la ingeniería, la industria y la construcción. Tenemos aún 8.590 cupos. Tecnologías de la comunicación y de la información, el desarrollo de software, ciberseguridad, esas carreras y ese talento tiene una demanda increíble, no solo en este país, sino a nivel mundial. Ajá. Y lastimosamente... Y aquí no le paran bola. Un rango de salarios de 4.000 a 5.000 dólares. Ok, eso, ya. Culpa de ustedes. Ustedes debían difundir y, sobre todo, más con frecuencia. Dice, pero sí lo hicimos. La típica respuesta, uno es ninguno en comunicación. Ustedes tenían que haber saturado, si se quiere, el mercado o al público con esto, o a los jóvenes decirles, vean, hay estas opciones, no todo el mundo tiene que ser médico. Y además, en el buen sentido de la palabra, algunos de los problemas de la medicina también. Ustedes ven la parte glamorosa de la medicina. Son 7, 8 años, es una rural, tanto tiempo de sacrificio, a veces manejar sangre, otras veces muertos, ¿ok? Ya, lo van a hacer. Aquí es importante que las universidades, en el uso de su autonomía responsable, tengan también la responsabilidad de promover sus carreras. Coincido, pero ustedes en lo general lo van a hacer. Nosotros hemos implementado desde el inicio de la gestión de nuestro presidente cambiar de un examen de conocimientos que arrojaba tan solo un puntaje a realizar un test de habilidades y competencias junto con un test de orientación vocacional que justamente promueva en cada uno de los jóvenes y haga conocer cuáles son esos resultados. ¿Qué permite ese giro? Este giro lo que permite es, primero, estudiar el sistema, cómo se ha comportado, que los jóvenes lo conozcan, pero sobre todo hemos concluido que la orientación vocacional no solo es un test. La orientación vocacional es un proceso que vamos a implementar desde el colegio en los jóvenes. Es decir, los jóvenes no van a recitar una cosa enciclopédicamente aprendida de memoria con conocimientos, sino a demostrar o a ser explorados de ellos en otras aptitudes que les lleven a una mejor selección. Exactamente. ¿Está funcionando? Sí, hemos podido ver la relación que tiene, sobre todo ha funcionado para poder tomar decisiones de política pública de calidad. Okay. Porque con esos resultados que hemos enviado a las universidades podemos ir tomando decisiones e identificar que definitivamente, por ejemplo, el 80% de jóvenes que optan por carreras de servicios no tienen vocación para el servicio. Ya ven.
Le decía a la psicóloga y magíster Andrea Montalvo que la frecuencia con que a partir de ahora deberá venir es mayor, si es que dura en el cargo, para que en programas de esa extensión entiendan ustedes en sus hogares la realidad que nos están demandando conocer. ¿Qué hacen con eso? Es su problema. Si le creen o no, también. Si coinciden o no, igual. Pero aquí ha empezado a divulgarse algo que ha sido poco conocido. Y hubo un aporte adicional de un funcionario que entiendo que es vinculado a ella. María Clara. Precisamente sobre este tema, una autoridad seccional del CENESID, Juan Pablo Martínez, habló que habían 20.000 cupos, pero no eran para las carreras que los estudiantes requerían. Tenemos un promedio de 20.000 cupos que quedan disponibles sin utilizarse. Entonces ahí sí hacemos una invitación a que puedan revisar de manera consciente la oferta académica que existe en todas las instituciones de educación superior y sobre todo reflexionar sobre mis intereses reales, sobre mis capacidades. Estamos ofertando becas para carreras técnicas y tecnológicas. En los institutos públicos la educación es gratuita, en los institutos privados deberán realizar el pago, pero nosotros estamos ofertando para quienes van a optar por estas carreras una beca. Complete, ¿van a ofertar una beca? Bueno, tenemos varios mecanismos para poder llegar a estos ciudadanos que no tienen acceso a la educación superior. ¿Esos 20.000 cupos están desperdiciados ya? ¿Se pasó en el régimen Sierra? No, aún tenemos segunda postulación y una tercera postulación. Usted habilitó 2 días más para postular. Así es. Esos eran 18 y 19 de octubre. Así es. ¿Sirvió? Sí, ha servido. Ya tenemos, el día de hoy recibiré el último corte que te lo podré pasar, pero iniciamos con 43.000 cupos y como lo mencionó el coordinador zonal de la zona 6, teníamos 20.000 cupos todavía que los jóvenes podían hacer. Cerrado este ciclo, ¿cuántos cupos aspira que se ocupen y cuántos que se queden sin usar? Y de paso, que se corrija para la próxima vez. ¿Están conociendo el sistema? Deme una estimación. ¿Qué espero o qué quiero? ¿O qué debe ser? No. Espero el 100%. Ya, bien. ¿Qué quiere? Quiero el 100%. ¿Y qué debe ser? El 100%. ¿Y se puede? ¿Es posible? No. Ok. ¿Cómo va a ser entonces? Tenemos que seguir trabajando con los jóvenes para que conozcan, como lo hemos hablado, la oferta académica. Porque como lo decía un joven hace un momento, decía, solo hay 2 cupos en la Universidad Central en Medicina. Y le digo, claro, no está mintiendo. Le digo, claro, porque no tengo 43.000 cupos en la carrera de Medicina en la Universidad Central. Entonces, aquí que es importante, es importantísimo que una vez que el proceso pase a las universidades, por ejemplo, en carreras de medicina que vemos que son tan demandadas, que tengan un proceso especial, que realmente miren otros criterios, y esto lo hemos establecido en el reglamento, que carreras que tienen demanda y que interviene también la vida de las personas, pues tengan un proceso que realmente sea tan exigente y tan pormenorizado para que tú puedas llegar a obtener un cupo con todo, comprendiendo todo el panorama de la situación. Reitero, ¿saben qué hace falta para eso? Lo que el gobierno no tiene, por otro tipo de presiones en otros ámbitos, incluso en este también, tiempo y continuidad. ¿Puede estar alguien mejor que Andrea Montalvo al frente de esta responsabilidad? Dije yo exagerando, un premio Nobel de educación, que si no tiene tiempo y continuidad no va a conseguir muchas de las cosas que hemos empezado a mencionar. María Clara Triviño. Al regresar, nuestro primer panelista vía Zoom, él es el abogado Eric Barba Ledesma, presidente de la FEUE Nacional. La educación superior requiere al menos una década de continuidad en la política pública para que por esa vía se puedan lograr los cambios que de manera repentina no se han obtenido. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos. Cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano,
Contigo. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Sí, estamos tratando el tema de educación superior con la secretaria del CENESID, Andrea Montalvo. Solo les recuerdo que el reprise del programa, para todos quienes se están comunicando y han llamado y quieren saber más y comienzan con sus objeciones, ya va a estar el presidente de la FEWE por si acaso. El reprise del programa es en OnePlus, canal 14, en las 3 cableras que lo reproducen, 6 de la mañana, eso sí. Es otro horario para la gente que ahora está dormida y se despierta temprano. Y mientras se prepara, oye el programa más que lo ve en televisión. Realmente. OnePlus, canal 14, Extreme, TV Cable, CNT y Claro TV. En cambio, Ecuador en vivo, ¿oyeron ese gallo? En cambio, Ecuador en vivo lo reproduce apenas concluye en su portal principal y página de noticias. Y emitimos desde los estudios de Radio La FM en Guayaquil, que como ustedes ven, de día se aprecia mejor y es una belleza. De paso, en diciembre, del 2 al 20, todos los programas de Ver a su Manera por el Mundial se emitirán grabados, pero en el mismo horario, 22 horas, desde ya les anticipo. Y esta segunda temporada, que comenzó a raíz de mi salida de TC, va a abrir un receso entre el 12 de noviembre y el 1 de diciembre. No nos vamos, paramos, nada más. Ahora sí, retomemos lo nuestro, María Clara Triviño. Hace pocos meses, Guillermo Lasso, ya en ejercicio pleno del poder, aumenta las expectativas de los estudiantes con respecto a las universidades. Y he ahí el problema, porque eso no ha sido interpretado ni entendido en el sentido correcto. El mensaje a los jóvenes: se acabó el examen de la CENESID, no más el examen de la CENESID, porque el próximo año ya no tienen que llevar a cabo ese examen de la CENESID. Y para el régimen de la Sierra, obviamente no podemos evitar lo que está sucediendo ahora, pero a partir del próximo año no hay examen de la CENESID en régimen Sierra y en régimen Costa. Y que cada universidad decida su propio proceso de admisión. Eso es lo más importante. Y lo otro, la autonomía universitaria, tanto para las universidades públicas como para las universidades privadas. El respeto a la autonomía financiera de las universidades. Ok. ¿Va a ser posible que desde el próximo año no haya examen de CENESID? Sí, efectivamente. No vuelve a haber un examen de CENESID. Lo que sí habrá es, conforme lo determina la normativa, un acompañamiento por parte de CENESID en cada una de las universidades que mediante una petición expresa así lo solicite. ¿Acompañamiento que consiste en? Que nosotros, por ejemplo, la universidad, no voy a poner ningún nombre, la Universidad Andrea Montalvo solicita que nos indica que no tiene el personal de admisión suficiente, que no tiene la tecnología suficiente, que nunca ha hecho un proceso de admisión y nosotros llevamos un equipo de personas, llevamos baterías psicométricas, es decir, tipos de pruebas y en acompañamiento hacemos su proceso de admisión. Ok. Ese proceso que manejará cada universidad, en el caso de las que no tengan esa expertise, ¿parte del molde de lo que fue la prueba Transformar o es autónomo, es creativo? Ellos pueden diseñarlo a su gusto. Las universidades que ya que inician ya con sus procesos de admisión definen cuál es la metodología de evaluación que tendrán al momento de realizar su proceso. ¿La tienen que aprobar ustedes? No tenemos que aprobarla, pero sí conocerla. ¿Qué pasa si al conocerla hay alguna discrepancia y ven, ya sea algo al margen de la técnica o algo sospechoso cercano a la corrupción? Esto da cuenta de la autonomía, se están inventando un sistema para preferir esto. Bueno, aquí también dentro de la normativa existen unos rangos y unos parámetros mínimos que nosotros monitorearemos, por ejemplo, para que el test de admisión no sea un test, no sea el único mecanismo, o que no tenga el suficiente peso. La estructura del mismo efectivamente dependerá de lo que cada universidad prefiera. Y yo aquí quiero hacer un hincapié que tenemos un acercamiento permanente con la universidad, con las universidades y escuelas politécnicas públicas de este país. De esa manera hemos realizado ya
cerca de 15 talleres con las universidades, estamos en contacto permanente con su personal de admisión, y yo sí confío y veo una universidad mucho más madura, veo una universidad en la que nosotros podemos ya empezar a trabajar en estas ambiciones que tenemos para un fortalecimiento de la educación. ¿Ve lo mismo o no, Eric Barba Ledesma? Bienvenido, abogado, presidente de la FEUE Nacional. Él fue premio Vicente Rocafuerte, es la tercera vez que está en este programa desde que la iniciamos. Una vez ocurrió en el set de TC, otra vez estuvo en el estudio de acá. Bien, adelante, deme su evaluación de lo que acaba de escuchar, tanto de la visión estructural de la secretaria del CENESID como del problema coyuntural en que estamos a propósito de cupos otra vez. Muchas gracias, estimado Carlos. Buen día. Para nosotros es siempre importante hablar de estos temas de educación, más aún ahora que se está dando el último proceso de ingreso a la universidad llevado a cabo por la CENESID. Correcto. Y creo que está en el ojo del huracán, hay que ser muy sinceros, ya que al ser el último proceso, todo mundo quiere ingresar en este último test transformar del periodo 2022. Y en realidad son múltiples las inquietudes que se van dando por parte no solo de los estudiantes y padres de familia, sino también del resto de actores que conforman el sistema político en el país. El día de ayer veíamos la comparecencia justamente de la doctora Andrea Montalvo en la Comisión de Educación, porque también la Asamblea Nacional está preocupada y llegan estos requerimientos frente a las múltiples dudas que se van dando. Ahora bien, nuestra postura se dio el 5 de octubre, hace pocos días que tuvimos el Congreso Nacional de la FEUE, y abordamos justamente esta temática del ingreso a la universidad, que ahora va a pasar la competencia a cada una de las universidades. Y sí vemos con mucha preocupación porque esto puede disparar a que cada universidad tenga un proceso totalmente distinto y variante el uno del otro. Ya, no antes, solo Eric, una universidad con otra, sino dentro de cada facultad, cada área del conocimiento y cada carrera, que se pueda presentar un proceso distinto, lo que va a dificultar en realidad la posibilidad de que el estudiante pueda ingresar, porque si es que ahora opcionaba por 3 opciones de carrera a 3 universidades distintas, para el próximo periodo va a tener que ir a postular y buscar cuál va a ser el proceso de admisión en 3 unidades diferentes. Ok, tenemos la misma preocupación. Un ratito, pero embrague, dele suave, no están en elecciones de la FEUE, tranquilo. Ya, primer punto. Este segundo que acaba de mencionar, quiero que lo comente enseguida la secretaria y luego vuelvo con usted para preguntarle sobre el primero, si la forma en que ha escuchado que piensan resolver coyunturalmente este problema de cupos es viable, está funcionando o no. Pero contéstale esta primera preocupación que tiene Eric Barba, el hecho de que la diversidad de exámenes termine siendo, sin el control debido o cierta armonía, algo ya le anticipaba yo, un remedio peor que la enfermedad. Bueno, yo creo firmemente que el proceso de admisión en cualquier país, y no debe ser esta la excepción, debe ser un proceso riguroso, un proceso que efectivamente muchas personas lo hemos vivido. No es que llegamos a una universidad, damos un test y accedemos. El proceso realmente de acceso a la educación superior tiene que ser un proceso formal, un proceso... Pero escuchó el temor de Eric, que la diversidad más bien cree un caos y diversifique tanto los estándares que al final tengan profesionales de las mismas carreras graduados en distintas universidades con unas diferencias de formación abismales. Es que la formación no está relacionada al proceso de admisión. Entonces, aquí lo que sí va a pasar es que la universidad tiene la autonomía responsable en su autonomía de crear y desarrollar programas conforme el pensum y el modelo educativo que lo determine. Reclámele a las universidades, no al CENESID. En otras palabras, o preocúpese por ellas. No, hagámoslo de manera acompañada, porque el CENESID también delimita la cancha. Okay. CENESID monitorea, provee de un registro nacional a las universidades. Sí. Eric, ¿le satisface esa respuesta? Se salió el Zoom, parece que estaba limitado a 40 minutos y acabo de ingresar. Ok, perdón, le resumo lo que dijo la secretaria. Ese riesgo que usted advirtió sobre la diversificación del tipo de examen es una responsabilidad ya de las universidades, no del CENESID. Y para que no se den esos problemas, habrá acompañamiento por un lado y hay ciertas normas básicas o estándares que todas deben cumplir. ¿Eso resuelve su preocupación?
va por un segundo plano. El tema ya no va a estar en la CENESID, la discusión ya no va a estar en la CENESID. Correcto. La discusión va a estar en cada universidad. Sin embargo, esto va a ampliar también el número de problemas porque lamentablemente, y coincidimos con lo que dijo Andrea Montalvo, que se utiliza esto para politizar, para partidizar y para que se sirvan ciertos sectores políticos de el ingreso a la universidad. En verdad ese Ahora, riesgo existe. Va a estar Ese riesgo existe. Va a haber más problemas ese dentro riesgo de cada existe. universidad. Yo se lo estaba advirtiendo. Ese riesgo existe. ¿Cómo nos vacunamos de ese riesgo? Es necesario que las universidades tengan un procedimiento fijado y una planificación previa, porque hasta la fecha las universidades no han emitido públicamente cuál va a ser el proceso de ingreso. Okay. Y esto va a generar que en muy pocos días pocas personas sean los privilegiados en conocer cuál va a ser el proceso, y también eso va a incrementar situaciones que pueden caer en corrupción, venta de cupos e inclusive supuestos asesoramientos que desde ya se van ofreciendo y se van vendiendo. Entonces claro, eso es lo que tenemos que corregir. Está claro y está advertido. Ahora vamos al problema de la coyuntura. La forma en que el CENESID va a resolver este problema de cupos insuficientes, va a responder a quienes se extrañaban de que teniendo mejores notas ingresan otros con menores notas, y la orientación sobre 43.000 cupos que inicialmente había, 20.000 que hay ahora para carreras que pueden ser más rentables, más cercanas a la vocación de los estudiantes, pero no a la sensación o al prejuicio social de que, por ejemplo, medicina. ¿Cómo se ataca ese problema que es de estos días? En primer lugar, indicar que es prematuro generar una evaluación en este momento, porque estamos todavía en la segunda fase de postulación y ni siquiera estamos en la fecha de la aceptación de la segunda fase. Luego vendrá una tercera fase de postulación, y una vez culminado todo el proceso de este test transformar, nosotros con datos y cifras exactas poder hacer esa evaluación. Nosotros hemos remitido y ha habido la respuesta positiva por parte de la CENESID para evaluar caso por caso de las personas que están en este momento diciendo y reclamando que tienen un puntaje superior a personas que ya tuvieron un cupo, y esto tengo entendido se está revisando. Ahora, por eso nuevamente retomo, y es lamentable que el tema político cojan a 1, 2, 3 personas para que salgan en un medio de comunicación con un cartel, con un pasquín, y traten de politizar este tema. Aquí hay que ser objetivos y tenemos que construir una cuestión de universidad. El tema de los cupos no lo resuelve la CENESID. Los cupos los asignan y los determinan cada universidad, y en esto tenemos que ser claro. La Universidad Central, por ejemplo, dice vamos a dar 200 cupos para el tema de medicina. No es que la CENESID dice nosotros vamos a limitar a 200 cupos y aquí van a postular 6.000, entonces se van a quedar la gran mayoría afuera. La universidad es la encargada de determinar cuál es el número de cupos que van a dar en cada proceso de admisión. Entendido. Así que esta es una responsabilidad compartida de las universidades, y eso se va a ver mucho más claro en el proceso que vamos a tener en el 2023. Eric, pero entiendo que sobre la coyuntura, sobre lo del momento, de lo que usted me acaba de decir, en los casos que conozcan, van a ejercer algo así como una veeduría, ¿cierto? Así es, una revisión caso por caso, y eso es lo que ha sido presentado por parte de la CENESID. Muchas gracias al señor presidente de la FEUE Nacional, que como no está en el CEN, se dispara. Sí, pues porque cuando viene aquí no se angustia y se espera tanto por decir la cantidad de cosas enormes que quiso incluir en el sub, pero muy amable, ya, la próxima vendrá al estudio. María Clara. En este caso, para la subsecretaria de Acceso a la Educación Superior, María Cristina Aguirre, no hay nada raro en lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que tanto los estudiantes como la sociedad, incluidos nosotros también, no entienden o no entendemos cómo funciona el sistema. He aquí la explicación que ella dio. Existe un orden de asignación determinado en el reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, y este orden establece que se inicia por el mérito académico, el segundo grupo es el grupo de mayor vulnerabilidad, el tercer grupo son los bachilleres y el cuarto grupo es la población general. Entonces sí puede suceder que un ciudadano de mayor vulnerabilidad acceda a un cupo, incluso con un puntaje menor que un ciudadano de población general, debido a que se asigna dentro del grupo, ¿sí? Entonces yo aplico el principio de mérito al momento de asignar al grupo de mayor vulnerabilidad al grupo de bachilleres, pero entre grupos no se está haciendo una comparación de esos puntajes. ¿Y qué busca esta política pública? Busca reducir una brecha de oportunidades a nivel social. María Clara también está entretenida en el tema.
¿ya? Y está haciendo una entrevista aparte a Andrea Montalvo mientras estamos escuchando a la subsecretaria, que amplió lo que ya dijo nuestra invitada. Y la conclusión es, quienes participan en el sistema no conocen suficientemente el sistema. Y la recomendación es, ahora que hay un nuevo secretario de Comunicación, por favor, lo que no se repite, no se recuerda. Y lo que no se recuerda, no se fija. Y eso se llama publicidad. No auspicien mi programa, no me interesa, estoy bien sin el gobierno. ¿Ya? Se trata de un mecanismo para la opinión pública y el único recurso no es publicidad, es frecuencia de voceros, es propaganda, es redes sociales y no solo TikTok. No es posible que temas tan cruciales no sean reiterados con la cantidad de veces necesarias para que sean fijados. ¿Saben cuántas veces debe repetirse un mensaje a un mismo receptor para que se recuerde? 7. María Clara. Cuando volvamos, nuestro segundo panelista vía Zoom, la economista Eliana Molina Morales, PhD, y vicerrectora académica de la UES, estará con nosotros para compartir sus criterios. La educación superior requiere al menos una década de continuidad política para, por esa vía, lograr lo que los cambios repentinos no han obtenido. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Electrocables. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Con esa gente cálida, leal y trabajadora que valoramos y, sobre todo, el compromiso que mantiene la conexión que nos enlaza hacia el futuro. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Estamos tratando con la secretaria del CENESID problemas coyunturales y estructurales de la educación superior. Cuando la invité, su equipo me decía que le dé un temario. Y era tan amplio que si lo daba, la disuadía de venir, porque seguramente iba a preparar en detalle cosas que en la dinámica de la conversación no íbamos a tratar. Ahora creo que entienden que valió la pena no hacerlo así. Prosigamos con un ícono de la educación superior para mí y en general de la educación en este país, que es la siguiente intervención. María Clara. Y es sobre el concepto fundamental, el tema de trasfondo de lo que estamos analizando esta noche y que estamos discutiendo. La expresidenta Rosalía Arteaga hizo ciertas observaciones. Me refiero a la autonomía universitaria. Creo definitivamente que siempre se ha insistido en la necesidad de la autonomía universitaria y de alguna forma este reglamento le devuelve la autonomía a las universidades con la capacidad de que puedan diseñar sus propios métodos, sus mecanismos de ingreso a las universidades. Esto, desde el punto de vista de las universidades, me parece que debería ser muy bien visto y pensarse en que efectivamente pues, las universidades van a poder realizar estos diseños, valida esa autonomía y también establecerá que cada universidad tenga sus propios mecanismos. Ok, pero la autonomía es mucho más que el tener su propio esquema de ingresos y admisión. ¿En qué otros aspectos ustedes van a reforzar la autonomía universitaria? Bueno, en primer lugar, y creo que, bueno, y desde mi experiencia, lo más importante es llevar a cabo, seguir trabajando primero en la normativa del Consejo de Educación Superior. Pero un segundo tema importantísimo es el modelo de evaluación a las universidades. Un modelo de evaluación que primero guarde relación con lo que establece el Consejo de Educación Superior. Un modelo de evaluación que si vamos a revisar la investigación de este país, pues veamos la investigación no solo en cuanto a número de artículos publicados, sino que veamos el real impacto que tiene un proyecto de investigación para la solución de un problema social, para la solución de un problema productivo, para hacer innovación.
También trabajar para que existan proyectos de vinculación que sean efectivos, velar y revisar cuáles son los procesos por los cuales pasa un joven y experimenta un joven para sostener su permanencia, no solo el porcentaje. ¿Cómo ve este aspecto en general la vicerrectora académica de la UES, economista con maestría en dirección de empresas, cursada en el IDE Business School, registrada en el CENESID por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, reconocida en España por el IESE Business School de la Universidad de Navarra y doctora en Ciencias de la Educación con énfasis en gestión en la Universidad de La Habana, Cuba? Usted se ha pasado estudiando toda la vida. Doctora Eliana Molina Morales, bienvenida. ¿Me escuchó? Sí, muchas gracias. Buenos días. Con respecto a la autonomía, que me parece que es lo que escuché que dijo Andrea, la autonomía a las universidades en proyectos de investigación, en el caso de la universidad privada, le permite tener estos nexos y esta decisión inmediata y no tener que tener un presupuesto limitado para poder invertir, sea nacional o internacionalmente, para poner en práctica proyectos, sean de investigación o de vinculación. Esa autonomía que tiene la universidad puede lograr muchas cosas positivas para la sociedad, pero esa limitación que existe a veces en esa autonomía universitaria hace que proyectos se ralenticen o se pierdan oportunidades internacionales. Qué increíble. De lo que yo he estudiado, la UES sufrió y salvó al mismo tiempo durante años este tipo de restricciones que se imponía antes para el desarrollo de las universidades. ¿Cómo hicieron ustedes para alcanzar el nivel que lograron, a pesar de esas trabas técnicas, burocráticas y de esa mentalidad cerrada con que antes se regía a las universidades, especialmente en este caso a las privadas? Perdón que no escuché todo, ¿me puedes repetir? Sí, le decía que cómo hicieron ustedes para salvar los obstáculos que antes se les ponía en el desarrollo universitario, a pesar de los cuales ustedes han alcanzado el nivel que tienen ahora. Sí, nosotros, a pesar de todas las limitaciones, nosotros vivimos una década de una hiperregulación, como ya lo dijo Andrea, en donde llegó un momento en que era tan dedicado, digamos así, como universidad particular, que recibíamos auditorías hasta del Servicio de Rentas Internas. Y no hubo una auditoría, sino alrededor de 15 documentos donde se demostraba la gestión de la universidad, la transparente gestión de la universidad, y volvían y enviaban otro documento, otra solicitud. Y cuando no era en este tema del Servicio de Rentas Internas, también era un tema de hiperregulación en documentación. Era querer encontrar que la universidad, o demostrar ellos que la universidad privada no puede ser de calidad, porque tienen un criterio de que la educación debe ser solo pública. Y hemos demostrado que la universidad privada, no solo nacional, sino internacionalmente, está en los mejores puestos en los rankings, porque si tiene una autogestión muy bien manejada, puede desarrollar y dar un impacto positivo en la sociedad, no solo con la formación de profesionales y de posgradistas, sino también un impacto en la sociedad con los proyectos de vinculación y de investigación. En nuestro caso hemos aprovechado todas las oportunidades que hemos tenido de proyectos de investigación internacionales y también de vinculación para ayudar a la sociedad, y una prueba de ello es todo lo que se hizo durante el COVID. La universidad nunca dejó de trabajar, o sea, todo el tiempo del COVID la universidad prestó una atención a la comunidad, no solo local, sino también fuimos más allá de las fronteras de la provincia. Muchas gracias, economista Eliana Molina Morales. Ella también lo es por la Universidad Santiago de Guayaquil, aparte de doctora en Ciencias de la Educación. Ya ven ustedes lo que se puede cuando se estrangula. Imagínense lo que se podrá cuando se libere. María Clara. Al final del programa, como ya es costumbre, mis preguntas para nuestra invitada Andrea Montalvo, secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del CENESID, sus reflexiones finales y también el comentario de Carlos Vera. La educación superior requiere al menos una década de continuidad en la política pública para, por esa vía, lograr los cambios que no se han obtenido con cambios repentinos.
Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Tener montañas, lagos y fuentes de agua a pocos minutos de la ciudad es un privilegio que todos debemos cuidar. Si quieres conocer y apoyar las acciones que Etapa realiza, visita nuestra página web o redes sociales. Etapa EP protege el ecosistema del Parque Nacional Cajas a través de las acciones de conservación ambiental. Recuerda que Cuenca es tu ciudad y con Etapa la cuidamos. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Llevamos 51 minutos de programa y nos quedan pocos temas pendientes y suelen ser los más provocativos por la forma y el esquema en que lo plantea María Clara Triviño. Así que empecemos con tu ritual final, María Clara. Adelante. Gracias, Carlos. Tenemos las preguntas para nuestra invitada Andrea Montalvo. Le recordamos a ella que solo pueden ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta. ¿Se ubicó a todos los estudiantes provenientes de Ucrania, sí o no? Sí. La segunda. ¿El fracaso de Yachay tiene remedio, sí o no? Sí. La tercera. ¿Más universidades es más libertad, sí o no? Sí. La cuarta, ¿lo acordado en universidades con los indígenas exige mayor presupuesto, sí o no? Sí. La quinta y última, ¿quiere durar los 4 años de su periodo, en realidad 3 y pico de su gestión? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. Prosigo para esto último. ¿Cómo va a ser para durar? Bueno, yo voy a seguir trabajando con una primera concepción que es la ética en toda la gestión que yo realice, seguir buscando con todas las maneras un acercamiento permanente con las universidades. No sé si está bien lo que voy a decir, pero siempre sabiendo y no aferrándome al cargo. No aferrándome a un cargo a pesar de que por cualquier necesidad se pueda ir. Pero cada día lo trabajaré velando porque la educación superior y sobre todo porque los jóvenes puedan cumplir estas aspiraciones y llegar a ver un Ecuador donde no necesariamente, porque sería una meta a nivel, seríamos el único país en el mundo que tiene el 100% de cupos, bueno, luego de Suiza. ¿Por qué perdió usted la paciencia en la comparecencia de ayer de la comisión parlamentaria que la llamó a rendir cuentas? Porque me molesta mucho que se utilice a los jóvenes para politizar y para cumplir sus aspiraciones de confrontarse entre políticos. ¿Lo están haciendo? Lo están haciendo. ¿Quiénes? Las distintas bancadas en asamblea. Yo veo una asamblea y veo comisiones en las que realmente prima más que la parte técnica, la misma normativa prima un discurso político que ya no es fácil sostener por parte de ellos. ¿No es ese un prejuicio de los funcionarios públicos? Porque se podría decir lo mismo respecto a lo que yo he hecho en este programa, utilizar los jóvenes, algunos de los cuales mostré en un reportaje de Teleamazonas, que exteriorizaban sus quejas respecto a que tienen 985 puntos, 975 puntos, hasta 1000 puntos, y prefieren a uno de 810. ¿No es eso lo usual cuando uno es funcionario público y no entienden ustedes que vienen de lo privado, que tienen que rendir cuentas y no solamente al directorio de la universidad, sino al Parlamento y al pueblo? Estoy de acuerdo que se debe rendir cuentas permanentemente y que debemos estar en territorio, pero nunca voy a estar de acuerdo con una mentira. Nunca voy a estar de acuerdo con que se use a un joven y no se le haga comprender cuál es la situación en la que se encuentra para poder, sí, sentarse y quejarse. No voy a estar de acuerdo jamás en que se diga que no hay un aumento de presupuesto que se dio y es un aumento histórico de $200 millones en este gobierno y se diga que no es verdad. Bien, gracias por comparecer y por rendir cuentas a través de este mecanismo a los ciudadanos, siendo yo nada más como intermediario. Como ven ustedes, Andrea Montalvo la va a tener difícil. 1, por su línea vertical, 2, por su formación técnica y 3, por su convicción de que aquí no hay política, aquí la hay. La va a haber y la debe haber, de la mala como la que están enfrentando por una oposición legislativa sesgada e ideológica que destrozó las universidades, que hizo corrupción con ellas, que utilizó a las comunidades especialmente del Oriente y algunas de la Sierra para ponerles nombres
de sus ancestros a las universidades, pero llenarse los bolsillos de los administradores con su gestión. Vale la pena recordarlo porque eso se ha olvidado también. Aquí la gestión de la educación superior no está en llamarle yachay o summa causa a una universidad, sino en ser consecuente con el nombre y la comunidad a la cual se quiere servir. Y de eso, de paso, los legisladores nada han hecho y nada han investigado, aunque hubo un informe, sí, en la Comisión de Fiscalización, que pasó luego a la Fiscalía. Respecto a lo actual, es vital entender primero que se está en un juego político en lo cual la política es una variable que se tiene que manejar para que se produzca lo que ha reiterado María Clara Triviño a lo largo de este programa, con lo cual yo quiero concluir. La educación superior requiere de al menos una década de continuidad en la política pública, conste que no dijimos en la mejor política pública, en cualquier política pública, para por esa vía lograr lo que con cambios repentinos no se ha obtenido. Trabajemos porque así sea, con crítica, con frontalidad, con aportes y combatiendo lo que inevitablemente siempre aparecerá en el camino: demagogia y corrupción. María Clara. El domingo a las 22 horas en vivo los esperamos para realizar un análisis sobre la última semana de octubre, crucial para la consulta, para los proyectos legislativos y también lo que será una fiesta para Guayaquil con la Copa Libertadores dentro de un ambiente conflictivo, de lo cual el crecimiento del Ecuador se mantiene. Por ahora, gracias por su gentil sintonía y que pasen muy buena noche. La mujer. Sábado 29 de octubre, Medio Coliseo Rumiñahui, 20 horas. ¿Y qué le voy a hacer? Sus entradas en ticketshow.com.es, Río Centro, Mall El Jardín y Paseo San Francisco. Para la libertad. 10% de descuento y 10 meses sin intereses con tarjetas Produbanco. Porque te quiero a ti. Auspician Pícaro Resto Grill, Aseguradora del Sur, Extreme TV Cable y Swiss Hotel Quito. Caminante no hay camino. Será su último concierto. Te lo trae Top Show. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Recuerda que Cuenca es tu ciudad y con Etapa la cuidamos. Su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia.